La vez pasada nos quedamos en esta parte donde ya se forma la yema pulmonar. Hablamos de las vías de señalización y de cómo intervienen esas vías de señalización en la buena expresión de los genes que inician el desarrollo pulmonar. Mejor dicho, del gen que inicia el desarrollo pulmonar. Si quieren entender esta parte y les recomiendo que lo hagan, vean el video pasado o se los dejo por aquí en algún lado para que entiendan de lo que vamos a hablar en este video. En este video vamos a continuar con esas etapas del desarrollo pulmonar. El primer video es de la etapa embrionaria y hoy vamos a seguir con la etapa pseudoglandular. En este caso, pues como les decía, nos quedamos en esta parte donde ya se diferencia de a partir del intestino ventral se genera la yema pulmonar y lo que posteriormente va a generar la tráquea y después los bronquios primarios, ¿sale? Entonces a eso se refiere con la yema pulmonar. Vimos lo importante que es la relación entre el endodermo y el mesodermo. Como vemos, el endodermo y el mesodermo van a tener muchas vías de señalización en las que interfieren ambas capas y eso va a asegurar el adecuado funcionamiento y la proliferación celular. Vamos a ir viendo específicamente qué procesos son los más importantes. ¿Okay? Entonces, ¿con qué empezamos? Con que el éxito del desarrollo pulmonar proviene de la comunicación entre el endodermo y el mesodermo. Posteriormente es cuando empieza la etapa pseudoglandular. Entonces, bienvenidos, seguimos con esta primera parte de desarrollo pulmonar. Esta es la segunda fase. Entonces, les recomiendo encarecidamente que vean la primera para que puedan entender todo lo que vamos a hablar en esta segunda parte. Sin más preámbulos, vamos a empezar, ¿vale? Cualquier duda igual pues la pueden dejar en los comentarios. Etapa pseudoglandular. ¿Por qué se llama pseudoglandular? Pues la etapa pseudoglandular, como su nombre lo dice, pseudo parecido a, glandular parecido a glándulas. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, el tejido respiratorio se invagina a partir del mesodermo, perdón, del intestino ventral, se invagina y forma vamos a decirlo, una cuevita que se va adentrando en el mesénquima, o sea, en el mesodermo. ¿Por qué glandular? Porque es un proceso que se parece a una glándula exócrina, es decir, vean cómo el epitelio se empieza a invaginar y genera una estructura similar a lo que funciona como el primordio pulmonar. No tiene mucho que ver, solamente es porque se parece, ¿sale? O sea, estructuralmente se parece. ¿De qué semana a qué semana? De la quinta a la 17ª semana de gestación. Recuerden que las etapas no son tal cual una tras otra, sino que entre ellas se van solapando. Es decir, mientras está antes de que termine, por ejemplo, la etapa embrionaria, ya empezó la etapa pseudoglandular y así vamos a continuar, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo más importante de la etapa pseudoglandular? Básicamente que se lleva la mayoría del proceso de ramificación en esta etapa. Es decir, se van a formar todo el árbol bronquial, o bueno, la mayoría de las generaciones pulmonares. Específicamente se forman hasta la 16, o bueno, 16ª o 17ª generación de las vías respiratorias. Sale. Tras la elongación de la yema pulmonar, de lo que ya hablamos, los túbulos y las puntas epiteliales, es decir, las dos invaginaciones que se formaron, inician la ramificación con el soporte y la guía del mesénquima. Como ya dijimos, el éxito del desarrollo pulmonar depende de la comunicación que haya entre endodermo y mesodermo. ¿Y cómo hacen este proceso de ramificación? Lo hacen a través de un proceso estereotípico. Básicamente hacen un proceso que se empieza a ciclar. Y esos ciclos corresponden a 3 pasos. Y el primero es que a fuerzas, o obligatoriamente, no sé cómo se diga, siguen una secuencia de dominio. Es decir, que la ramificación va a seguir una dirección próximo-distal. Es decir, básicamente la ramificación se va a dar en la porción distal de los bronquios. Por ejemplo, aquí empezamos la tráquea, donde se ramifican en la porción distal de la tráquea, generando bronquio derecho y bronquio izquierdo, donde se ramifican en la porción más distal, ¿sale? Eso es a lo que se refiere con la secuencia de dominio. Segundo punto, la bifurcación planar.
Son rondas repetitivas de bifurcaciones en el mismo plano. ¿A qué nos referimos? Que a partir de un punto se van a generar esas ramificaciones y esas ramificaciones van a ser iguales jerárquicamente hablando. Es decir, por ejemplo, a partir de la tráquea se generaron dos bronquios. Estos bronquios son conocidos como los bronquios principales y se dice que están en el mismo plano porque pertenecen a la misma generación, es decir, tienen el mismo orden jerárquico. Entonces, a partir del bronquio izquierdo se va a volver a bifurcar y generando dos ramas. Pero vean que también el bronquio derecho se bifurca. ¿Qué entendemos a partir de eso? Que se generaron 4 bronquios en un mismo plano. Es decir, ahora ya es el plano 2, pero vean que tiene 4 ramas, cuando en el plano 1 solo tienen 2. Es decir, gracias a esta bifurcación planar es que podemos entonces diferenciar las 23 generaciones. Es decir, llevan un orden jerárquico. Y por último, hay una bifurcación ortogonal. ¿Por qué ocurre esto? Porque si siguiéramos este tipo de bifurcación, pues los pulmones nos llegarían hasta los pies. Y no es así, ¿no? Recordemos que pues el tejido pulmonar se va abriendo como un arbolito en todas las direcciones. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos decir que el tejido pulmonar llega todo hasta por acá, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una bifurcación ortogonal, es decir, se hace un ángulo de 90 grados. Vamos a agarrar la plumita para que se entienda un poquito mejor. Entonces, aquí está en 2D, por eso es un poquito más complejo, pero véanlo. Ya que se hizo la bifurcación planar, puede volver a ramificarse en 90 grados. Y a partir de esta rama, otra vez para acá, y luego en 90 grados o 90 grados y así. Y es por eso que el tejido pulmonar hace como esta forma, digamos, ¿sale? Es decir, se va expandiendo como una distribución centrífuga, ¿sale? No sigue una dirección de arriba hacia abajo. Ojo, sigue una secuencia de proximal a distal, pero eso no quiere decir que sea de arriba abajo. Es decir, de la porción proximal se bifurca hasta la distal. De la porción proximal se bifurca en la distal, ¿sale? Y sigue ese orden. Por eso es que se generan esas ramificaciones en todas las direcciones, por decirlo así. ¿Qué sacamos de conclusión? Que entonces tenemos que la ramificación sigue ese proceso: secuencia de dominio, bifurcación planar y bifurcación ortogonal. Es un poco complicado verlo aquí en 2D, así que voy a salirme de la presentación para entrar al navegador. Encontré una página donde se hacen modelos 3D y vean, esto nos va a ayudar bastante a entender un poquito mejor, ¿sale? Entonces vean, a partir de la tráquea se hace la primera bifurcación, recordemos, proximal, y en la distal se bifurca, perfecto, se hacen 2 líneas, 2 bronquios principales, la bifurcación planar. ¿Por qué planar? Porque están en el mismo plano, tienen el mismo orden jerárquico. Entonces, vean cómo el bronquio principal derecho otra vez se va a bifurcar en la porción distal, generando ¿qué? Una bifurcación planar, porque genera estas 2 ramas, que es el bronquio lobar medio y bronquio lobar inferior. Sale con el mismo orden jerárquico. ¿Pero de qué más hablamos? De la bifurcación ortogonal. Es decir, que los bronquios van a tener también bifurcaciones en 90 grados. Entonces vean cómo a partir del bronquio derecho se genera una ramificación a 90 grados. ¿Y cuál es? El bronquio lobar superior. Lo mismo ocurre en el izquierdo. A partir del bronquio principal izquierdo se hace una bifurcación planar, es decir, en el mismo orden jerárquico, dándonos el bronquio lobar superior izquierdo y el bronquio lobar inferior izquierdo. ¿Y eso qué nos indica? Que también, a pesar de que vienen de diferentes bronquios, tienen el mismo orden jerárquico. Es decir, el 4, 5, 6, 7, 8 tienen el mismo orden jerárquico y por eso, a pesar de que están todos en distintas direcciones, vean, este va para allá, este va para abajo, este va para abajo, este va para arriba, siguen el mismo orden jerárquico, se consideran parte de la misma generación de vías respiratorias. Entonces espero que se entienda esto un poquito. Y ese proceso
de ramificación se va a estar llevando a cabo una y otra vez hasta que se completen las 23 generaciones respiratorias. Y como dato extra, o luego lo preguntan, a partir de qué generación empieza a haber hematosis. Aquí lo podemos ver a partir de la generación número 17. ¿Por qué a partir de esta? Porque si se dan cuenta, aquí en el mismo esquemita nos pone que ya empieza a haber pequeñas dilataciones parecidas a alvéolos, que en algunos casos pueden ser alvéolos, y eso los hace que se denominen bronquiolos respiratorios. Pero no me adelanto más, eso lo veremos después. Nada más es como un dato adicional. Ok, ya hablamos del proceso macroscópico, digamos, ¿no? Ya hablamos de cómo se ramifica. Pero ahora, ¿qué pasa con las células? Hasta este punto no hemos mencionado nada de células. Entonces, en la yema pulmonar, es decir, el primordio de las vías respiratorias, que en este caso es esta que tenemos en el dibujito A, vamos a pensar que es la yema pulmonar, y vean que esta yema pulmonar es un epitelio, y es un epitelio columnar muy alto, o para los amigos mexicanos, un epitelio cilíndrico muy alto. Ese epitelio cilíndrico muy alto, con las ramificaciones va a ir disminuyendo su volumen. Es decir, vean como aquí en la imagen A, el primordio pues es solamente eso, ¿no? El primordio, y tiene un volumen, unas células cilíndricas muy altas. Vean cómo empieza el proceso de ramificación y las células empiezan a cambiar de volumen, empiezan a hacerse un poquito más chaparritas, y todas esas variantes van a formar al final el epitelio respiratorio. ¿Ok? Entonces, este epitelio respiratorio, ¿por quién está rodeado? Exactamente, por el mesodermo. Recuerden que el epitelio viene del endodermo y el tejido subepitelial viene del mesodermo. Y eso ya nos da los conceptos que algunos de ustedes ya deben conocer, que es el concepto de mesénquima y parénquima, con P. Parénquima es el tejido funcional de un órgano, y el mesénquima es el tejido de sostén de ese mismo órgano. Entonces, ¿de qué depende el éxito del desarrollo pulmonar? De la comunicación entre el tejido epitelial, el parénquima, y el tejido de sostén, que es el mesodermo o el mesénquima. ¿Vale? Espero que esté quedando claro. Ahora, estamos bien, ya sabemos de dónde viene o qué tipo de células son las que en este momento están en las vías respiratorias, que básicamente son células cilíndricas muy altas. Pero no son las únicas que hay. Empiezan a aparecer en la etapa pseudoglandular con la ramificación células musculares lisas. Estas células musculares lisas se encuentran en el mesénquima, y ¿cómo se logran diferenciar estas células musculares? Van a ser todas las células que en su estructura tengan alfa-actina. Esas células son las que se van a empezar a diferenciar y van a empezar a adosarse al epitelio respiratorio. ¿Qué función va a tener en este momento, es decir, en el periodo prenatal? Que este tejido de células musculares lisas va a empezar a generar contracciones que van a funcionar así, hagan de cuenta como un intestino. Van a empezar a generar contracciones que van a empezar a empujar el poco líquido que hay dentro de la vía aérea hacia las porciones distales. ¿Sale? Entonces esas contracciones van a hacer que el líquido que hay aquí vaya empujando al epitelio de acá. ¿Sale? Hay una teoría que dice que estas contracciones ayudan de cierto modo a que se generen las ramificaciones. Y por último, y de lo que no hemos hablado, es de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos van a ser células que se diferencian a partir del mesodermo. Es decir, como vemos aquí, el mesodermo o mesénquima, aquí ya empiezan a aparecer las primeras células que con el paso de la ramificación se van a ir adosando también a las vías respiratorias. Entonces, si recordamos del primer video, también hablamos de que la vía respiratoria siempre va a ir acompañado de un plexo vascular paralelo. ¿De dónde a dónde va este plexo?
En este proceso, durante esta etapa de desarrollo pulmonar, los plexos sanguíneos van a salir de la aorta. Bueno, de la aorta salen plexos sanguíneos, y esos plexos sanguíneos, una vez que cumplan su función, van a regresar a través de las venas y van a drenarse en la aurícula izquierda, y van a otra vez por la aorta, plexos, aurícula izquierda, y van a seguir ese proceso. Aparte de que siguen ese proceso, pues también siguen la ramificación de las vías aéreas. ¿Qué es lo importante? Que en la vía aérea vamos a tener una relación de un 20% extra de vasos sanguíneos que de vías aéreas. Si nos damos cuenta, aquí en lo ramificado, vean cómo pues tenemos, digámoslo así, ¿vale? 1, 2, 3 ramificaciones, y tenemos muchísimos vasos sanguíneos a su alrededor. ¿Esto para qué? Pues para facilitar la difusión de los gases desde la vía aérea hacia la sangre, ¿sale? Es para favorecer el intercambio gaseoso. Excelente. Entonces, ¿qué podemos notar también en esta imagen? Que ya se empieza a diferenciar también el mesotelio. ¿Qué es este mesotelio? Es la diferenciación del tejido del mesodermo esplácnico que va a rodear al tejido pulmonar, que en el futuro pues se va a convertir en pleuras. Entonces, ya tenemos la vía aérea rodeado por tejido muscular de células musculares lisas. Se empiezan a formar los vasos sanguíneos que al final pues van a favorecer a la hematosis. ¿Ok? Espero que ahí vayamos bien. De hecho, pues aquí en la misma imagen microscópica, vean cómo el epitelio ya se va diferenciando a lo que en el futuro va a ser el epitelio respiratorio. Se los adelanto, es epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes, o bueno, tiene un nombre schneideriano, no sé si se pronuncia así, ¿vale? Pero vean que ya pasando la ramificación, vean cómo se empiezan a asociar los vasos sanguíneos. ¿Cómo sabemos que es un vaso sanguíneo? Porque es un capilar que tiene una célula epitelial plana que rodea, que forma un tubito. E incluso aquí hasta le dibujaron un eritrocito, ¿vale? ¿Qué es importante de esta imagen? Vean que aquí está la luz de la vía respiratoria, aquí están las células, y pegadito están los vasos sanguíneos. ¿Esto para qué? Para que los gases, una vez que ya nacemos, pasen desde la luz de la vía respiratoria hacia la sangre. Es decir, el oxígeno, haya el intercambio gaseoso, haya hematosis entre ambos espacios. Entonces, ¿qué pasa a nivel molecular? Pasan miles de cosas, pero quiero resaltar 3 puntos importantes. A nivel molecular, pues sabemos que todo este proceso depende de vías de señalización. Y en este caso las más importantes van a ser las WNT. Y vayamos una por una. WNT5A. Recordemos una vez más que el éxito del desarrollo pulmonar depende de la comunicación entre el epitelio, el mesénquima y en este caso hasta el mesotelio, ¿sale? Entonces vean cómo la vía de señalización WNT5A produce el alargamiento traqueal y el desarrollo del cartílago. Vean que esto se produce en las vías respiratorias proximales. Se activa la vía de señalización WNT5A, ayuda al ligando espondina RO y va a favorecer la proliferación del tejido cartilaginoso y va a favorecer a la proliferación del tejido cartilaginoso y el alargamiento traqueal. Segundo punto que es muy importante es la WNT, la vía de señalización WNT7B. Esta va a actuar principalmente en las yemas distales, en la porción más distal de las ramas, y va a favorecer el desarrollo del tejido vascular y de las células musculares lisas. Entonces vean cómo aquí nos ubicamos en la punta epiteliar o en la yema o en las yemas distales. Se activa la vía de señalización WNT7B, actúa junto con el ligando de la proteína todo esto de lo molecular es muy difícil de pronunciar. Proteína morfogénica ósea, y junto con esto va en última instancia a activar la proliferación de estos dos tejidos, las células musculares lisas y células musculares lisas vasculares.
Entonces vean cómo, gracias a que se ubican en las porciones más distales, significa que los vasos sanguíneos van a ir siguiendo toda esa ramificación. A donde vaya la yema, a donde vaya la punta distal, ahí va a ir ahí se va a activar la vía de señalización WNT7B, y eso va a activar o va a ayudar a la diferenciación de las células musculares lisas en las células musculares lisas bronquiales y las células musculares lisas del tejido vascular. Y por último, la vía de señalización WNT2A. Esta vía de señalización viene de una cascada de señales provocadas por WNT5B. Entonces veamos, también en las puntas distales, WNT5A, dije 5B, ¿verdad? Bueno, WNT5A va a activar al ligando al factor de crecimiento de fibroblastos 10, que es uno de los más importantes, o se creía que era uno de los más importantes en este proceso de la etapa pseudoglandular. Ahora se sabe, bueno, esto se creía porque se vio, mejor dicho, en modelos murinos. Se ha demostrado que en los humanos también interactúa o tiene un gran papel el factor de crecimiento de fibroblastos 9. Entonces, WNT5A, la vía de señalización, favorece a la secreción del factor de crecimiento de fibroblastos 10, y esto va a empezar, junto con el factor de crecimiento de fibroblastos 9, la comunicación entre estas capas, el epitelio, el mesénquima y el mesotelio. La activación de todos estos ligandos van a intervenir para activar la vía de señalización WNT2A. ¿Para qué? Para ayudar en la proliferación de células mesenquimales a través de la beta-catenina y, una vez más, factor de crecimiento de fibroblastos 10. ¿Esto qué quiere decir? Resumiendo todo esto, WNT5A, alargamiento traqueal y cartílago, ¿sale? Va a empezar a formar los anillos de cartílago. WNT7B en las puntas distales va a favorecer a la proliferación del tejido muscular liso. WNT5A activa los ligandos de factor de crecimiento para favorecer la comunicación entre todas estas capas y que consecuentemente se active la vía WNT2A. ¿Para qué? Para que haya más proliferación de células mesenquimales y todos estos procesos se puedan repetir en ciclo, tal cual como lo vimos en el proceso de ramificación. Se habla de dos cosas también: estímulos mecánicos, como ya dijimos, gracias a la proliferación de células musculares lisas asociadas a los bronquios, se cree que generan contracciones y que empujan el poco líquido que hay para que pues se favorezca, digamos, el alargamiento de estas puntas epiteliales. Y se cree que tiene un importante factor la serotonina, aunque como no hay evidencia un poquito más clara, no investigué más allá de eso, ¿sale? Pero si ustedes saben o son unos genios o ya se actualizó algo el día de ayer, pues también pónganlo en los comentarios. ¿Por qué menciono esto de los estímulos mecánicos? Porque sí hay algo que tiene que ver, aunque parece lógico, ¿no? Pero vamos a verlo. Clínicamente existe algo que se conoce como hernia diafragmática congénita. Hay de dos tipos, mejor dicho, las hernias diafragmáticas hay de dos tipos y una de ellas es la congénita. Y la congénita, o denominada de Bok-Talet, va a ser una hernia diafragmática principalmente en la porción izquierda, en su parte posterior, donde se va a crear una comunicación entre la cavidad abdominal y la cavidad torácica. Obviamente no deberíamos tener los intestinos en el pecho. ¿Qué sucede? Pues todos estos órganos se migran hacia la cavidad torácica y empujan o presionan a los demás órganos. Y entonces es por eso que se cree lo de los estímulos mecánicos. ¿Por qué? Porque se vio que en estos pacientes, debido a la alta presión intratorácica, evitaba el desarrollo pulmonar. Es decir, eran niños que tenían un grado de hipoplasia pulmonar, principalmente en el pulmón izquierdo, debido a esa alta presión. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esto? Es un diagnóstico prenatal y pues el tratamiento es quirúrgico. Y hasta acá la dejamos. Están muy difíciles estos temas, pero están muy bonitos, muy interesantes. Sigan estudiando, nos vemos en el siguiente.
en las siguientes etapas del desarrollo pulmonar. Adiós.